Hola amigos, soy Esteban Herrera. Vengo a explicar más o menos cómo hacer estas prensas que son súper útiles para un montón de cosas. En mi caso yo es para cuando las ideé, fue para hacer un motor que no lo he hecho todavía. Entonces había comprado un paquete en pandemia que me habían salido muy baratas en un supermercado. Usualmente esto se puede comprar como en alguna tiendita de taller donde vendan cosas para vehículos, automóviles, porque lo que son estas prensas son muy grandes. Pueden ver a comparación más o menos de mi mano. Esta es otra, no las que ven atrás. Esta es la roja. ¿Por qué digo que son tan prácticas? Bueno, estas las podemos cortar acá. Otra de las utilidades, porque yo ocupaba más o menos unas 8, eh, es cortarlas y utilizarlas como una especie de alicates. Hay unos que tengo acá como estos se les llama aquí perros, no sé si tiene otro nombre porque quedan sujetos. Esta es la versión pequeña que la utilizo, bueno, como ya ustedes ven, hasta para agarrar brocas, y esta es la versión grande de mano. Lo bueno de estos, por ejemplo, este es de la marca Trooper, bueno, es que a la hora de prensar quedan así, pero son muy bruscos. Entonces, para lo que es making y proyectos de electrónica, cositas donde tenemos, por ejemplo, que pegar madera contra madera, que quede ahí lisa, o hacer algún arreglo en la casa de un mueble o así, podemos usar estas prensas. Que se pueden comprar, pero son el equivalente de estas que ven, las más grandes. Se usan para lo que es pasar electricidad de batería a batería en las baterías de carro, las baterías estas selladas. De hecho, aquí tengo un dibujo que todavía trae la conexión de lo que se debe hacer. Se conecta de la batería descargada a la batería cargada. Se lo trae dentro del mismo paquete ahí de lagartos, o digamos de caimanes gigantes. Ok, así como se ve. Y vienen pegados, pero sirven para ese tipo de cosas. El otro uso que les quería decir es que, por ejemplo, en una mesa, en el borde de una mesa, los ponemos así y tenemos un sujetador de algo, eh, o para poner algo encima, dependiendo de cómo los prensemos. Y si no queremos que se nos dañe, por ejemplo, la mesa, le podemos poner aquí cartón de estos lados para que los dientes o colmillos no dañen la superficie en la que estamos trabajando. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, dejar pegados dos palitos de madera con goma blanca toda la noche, puedo hacerlo así, dejarlos así sobre eh, cartón los dientes, y al otro día en la mañana llego, retiro, y nunca se separaron para tener que repetir todo el proceso. Entonces son súper prácticos. Como vemos ahí en la imagen, yo lo puedo hacer, digamos que esto fuera toda una mesa o una superficie más grande. Yo con más de estos sueltos podría prensar en diferentes puntos. También me ayudaría, por ejemplo, en soldadura con estaño para sujetar cables que sean de muy difícil manejo en ciertos puntos también. Entonces, si quiero sujetar con fuerza y lo tengo en una superficie, no me importa. Y si no, le pongo cartones o algo, eh, alguna madera como plywood, algo que no me vaya a dañar la superficie. Por ejemplo, si los pongo acá en estos cables plásticos, al tiempo puede ser que de estar prensando vaya a romper el cable, y eso me podría llevar a tener algún accidente. De hecho, estos son los cables que traen. Estamos hablando de que estas baterías son de 12 voltios, pero manejan bastante amperaje, ¿verdad? Porque son baterías para motor de vehículo, de carro.
También se podría utilizar en moto tal vez si los bornes o las borneras de las baterías permitieran que con ellos yo pudiera agarrarlos directamente. Y como digo, son usados en carretera, sobre todo en carretera, pero también en taller, para pasar de un carro a otro carro la energía de una batería a la otra. Aunque bueno, se desgasta mucho la batería que sí está cargada porque le carga a la otra batería y se desgasta la que ya estaba cargada. Pero gracias a eso podemos lograr que el carro arranque y por lo menos nos dé tiempo de llegar al taller donde podemos comprar otra batería o ver a qué se debe el problema que tenemos con la batería, si es una descarga por algún otro problema que haya en el circuito eléctrico del vehículo. Entonces, eh, estos cables los quiero guardar para algún proyecto así. También, si solo, como ven, vienen dos de este lado, dos de este lado, se pueden separar acá también y utilizar en algún otro tipo de proyecto, pero bueno, habría que medir bien cómo anda el asunto, por ejemplo, de la resistencia, porque por ejemplo estos no veo que son un cable muy bueno, sino que los hacen muy gruesos para que soporten el amperaje, pero como todavía no los he utilizado, no le he dado las medidas. Entonces bueno, eso lo dejaré para después, para otro proyecto, pero pienso que tal vez con otro tipo de cable pueden servir como los lagartos, por ejemplo, para una máquina de soldar pequeña, que está entre los proyectos que tengo en mente hacer así con este tipo de materiales que podemos encontrar en la casa o cerca de nuestro hogar, a hacer las cosas por nuestra propia cuenta. La verdadera función para los que lo hice originalmente era para nada más sostener cosas. Entonces me di a la tarea de buscar y también he visto que en el mercado existen, como donde tengo ahorita, donde estoy grabando, es más o menos una prensa de un lado y otra prensa que prensa el celular o tablet o puede ser una cámara, eso lo monto encima del trípode. Estos cocodrilos gigantes nos pueden servir para sostener cámaras, como lo vemos acá. Entonces, no solo cámaras, micrófonos, también utilicé uno de estos ¿cómo se llama esta cosa? En un soporte para micrófono, una prensa para micrófono o stand para micrófono flexible. Entonces quiero enseñarles cómo fue que lo hice. Digamos, hice esto con cosas transparentes, aunque se puede hacer con superficies lisas, pero así van a ver más o menos el funcionamiento. Y de hecho me gusta más porque se agarran mejor, porque son superficies delgadas y resistentes. Entonces, esto yo no lo hice, esto yo lo había comprado hace tiempo como estantería, pero también se puede hacer. Esto es como un acero especial galvanizado y bueno, no es el material que les voy a enseñar, que es del que están hechos los utensilios o herramientas que estoy explicando acá. Estos son dos niveles. Uno está abajo, este podría ser una mesa perfectamente, como lo ven. Y este de arriba es donde nosotros vamos a poner lo que queremos sostener. Entonces, para el ejemplo de que, qué sé yo, voy a poner este celular, por ejemplo de que quisiera sostener el lugar en alguna inclinación, yo podría hacer esto. Bueno, no lo he definido, pero podría hacer esto o podría hacer más para poder lograr poner el celular así. Si es una partitura de música o lo que sea, podría perfectamente hacerlo igual y dejarlo en un punto de equilibrio. Con 4 de estos, eso sí, necesitaríamos más de esto, ¿verdad? Podríamos darle más balance del que yo tengo acá. O en este caso, esto está mal puesto, ¿verdad? Es decir, es solo por el ejemplo.
Pero si la superficie de abajo fuera una mesa que está muy fija, esta superficie o uno más nos puede servir de apoyo para simplificar el hecho de poner 4, y tal vez con 3 o con 2 podemos alcanzar el objetivo para el cual lo estemos utilizando. ¿Por qué lo hago flexible? Bueno, es flexible y no a la vez. Eso va a depender de la cantidad de alambre que utilicemos. Este alambre, a diferencia de este material que es como acero ya, pero es acero acero, este es alambre como el que se utilizan para sostener las antenas de VHF en los techos, esas que son un palo así como de 3 metros, que llevan una arandela y soportes a tornillos en los techos, que ya no se usan mucho desde que hay satélites de Elon Musk y así. Ok, pero bueno, ese es el tipo de alambre, más o menos como de, puede ser 1,5 mm, pienso, para arriba. Hay otros más gruesos. Se utilizan mucho para hacer making, digamos, casero. Y también se utilizan adentro de making real, de cosas realmente hechas. Lo que pasa es que se forran. Yo como siempre hago esto con la idea de enseñarlo cómo se hace. Entonces lo he hecho así. Pero la idea es que esto nosotros lo podamos ajustar a nuestra necesidad. Es decir, que si queremos este nivel más arriba, vamos a poder ajustar esto. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Agarramos y probamos cuál es el nivel y el ajuste que nosotros queremos que nos vaya a servir. Quiere decir, vean, aquí yo pasé esto 5 para un lado y enrollando para un lado y 5 enrollando para otro, y luego le pasé tape. Este puede ser, si lo queremos hacer bien y tenemos dinero y tiempo y paciencia, perfectamente termoencogible del más grueso, ¿verdad? O podemos enrollarle alguna cinta decorativa acá luego de hacer esto. Lástima que no queda por dentro del plástico. Y le podemos dar la forma que querramos. Es decir, yo puedo estirar esto hasta el punto de dejarlos, por ejemplo, así. Así. Y hacer ese nivel que hice, pero no me va a alcanzar el ángulo de la cámara. Para agarrarlo, por ejemplo, a mayor distancia, ¿verdad? A mayor distancia. Y hacer otro tipo de juego. Entonces puedo jugar como yo quiera, subir el nivel, digamos, de la mesa que esté utilizando, poner un teleprompter, por ejemplo, lo que también he diseñado, que tengo en otro video, para ponerlo exactamente a la altura a la que yo necesite sin que me moleste, sin que me dé problemas de reflejo, por ejemplo. Todas esas cosas se pueden hacer con estas piezas. ¿Qué fue lo que hice yo? Bueno, me empezó a dar como lástima deshacerme propiamente del aparato que ya existía. Normalmente lo guardo así porque es como el nivel básico, ¿verdad? En el cual lo voy a utilizar. Pero les digo eso, que me daba lástima como deshacerme de la función que tenían, y también pensando en comprar menos por si necesito cargar una batería de carro que me traigan aquí a la casa, eh, con el uso de este aparato. Lo que hice fue, porque yo pude haberlo cortado aquí, como cuando corté estos, lo ven acá, este lo corté, que queda el cable cortado por dentro. Con esto lo que hice fue, aquí en el medio, donde ven que todavía tiene tape, le hice una unión al cable. Entonces este cable es parecido a estos que quedaron largos, son como de 1,5 metros, usualmente para poder conectar de un carro a otro, pero más pequeño.
Vamos a ver de qué distancia lo dejé. Más o menos con esto podría medirlo. Sí, digamos que quitando esto, que podrían ser unos 15 centímetros de distancia de cada uno, son como unos de esta punta a esta punta 70 centímetros. Ustedes los pueden hacer más cortos o más largos, pero mientras que quede aquí en el medio la unión antes de pasar los alambres enrollados, que son los que les van a durar la dureza, como digo, yo les puse 10 vueltas, entonces quedan con cierta flexibilidad, pero podía haber dejado 20 vueltas, quedan con 20 vueltas mucho más fuertes, o digamos con menos juego de como de resorte que se siente en la mano, pero quedan muy pesados. Entonces también hay que tomar en cuenta que estas prensas no son esos perros que enseñé al inicio, y si quedan demasiado pesados no van a poder prensar. Pero terminando la idea, a la hora yo de dejarlos acá con este corte, porque lo que hice fue cortar de un lado y cortar del otro y añadir los dos extremos, nada más quedan las puntas más cortas y yo puedo seguir utilizándolas para cargar baterías, pero ya tal vez no de carro a carro, ¿verdad? Pero sí de taller a taller, digo, de batería a batería en un taller. Entonces podría seguir cumpliendo su función dentro del taller. Conecto acá a un borne negativo de la batería y conecto acá a otro borne negativo de batería. Bueno, en este caso sería el positivo. No, este sí sería el negativo. En realidad uno de estos negativos no va a la batería, sino que va al motor. Por eso tengo que explicarlo bien. Al bloque del motor. Y eso sería. Lo mismo para la superficie. Como digo, puede ser superficie de cartón, puede ser otro trípode. Podemos utilizarlos, por ejemplo, enrollarlos como se hace con otros que venden, como las arañas, en una rama de árbol y de ahí colgar algo que quede prensado. Entonces son demasiadas las utilidades. Son más, no sé ni cuántas utilidades. Creo que ya mencioné todas las que recuerdo, pero cada quien los utilizaría en lo que más le convenga. Ok, entonces espero que les haya servido la idea. Espero que puedan ver también la utilidad, aunque yo no estoy utilizando así ya, porque tengo otro stand para lo que es el teleprompter, pero sí son perfectamente funcionales. Si queremos hacer un teleprompter, y entonces los invito también a que vean ese video, porque es bastante cómodo eh, utilizar estos cocodrilos flexibles para lugares en los que, si hacemos estantes, por ejemplo, necesitamos tener espacio debajo. Entonces, por ejemplo, si necesitamos, para finalizar, si necesitamos hacer el estante así, pero necesitamos mucho juego acá en esta área, podríamos utilizar, por ejemplo, uno así y ir colgarlo de otro lado, donde quede en un punto más largo que me permita disponer de ese espacio que necesite abajo, o guindarlo de algún lugar que esté más alto también, para poder tener esto flotando, suspendido en otro punto más bajo. Súper útiles. Espero que ya con esa idea se decidan a hacerlos y que lo puedan utilizar en sus talleres, en sus proyectos. Se despide Esteban Herrera y gracias por
ver el video. Nos vemos en otro video. Chao.